Decía que muchas gracias por la intervención. Le agradezco el tono y le reconozco que era difícil porque viene aquí a rendir cuentas de una de las áreas peor gestionadas por el Gobierno, al menos la pasada legislatura, y de uno de los principales problemas del país y, en concreto, de mi generación. Y créame que le deseo sinceramente suerte y acierto, no solamente a usted, sino se lo deseo a todos los miembros de la comisión, porque lo que tenemos entre manos creo que es suficientemente serio como para que seamos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Le agradezco que no haya sido triunfalista. A diferencia de otras de las comparecencias que hemos visto esta semana de otros ministerios, no nos ha querido colar el guión de una película de fantasía y, de hecho, reconozco que he encontrado cuestiones de interés en sus palabras, pero creo que no ha sido del todo autocrítica, creo que ha sido algo autocomplaciente. A la misma hora a la que usted estaba aquí rendiendo cuentas, pues, un joven entraba en un portal inmobiliario y comprobaba desolado que las únicas 30 viviendas por debajo de 700 euros en Madrid tienen menos de 40 metros cuadrados. Yo me pregunto qué proyecto vital se puede formar ahí y si esto es progreso. A la misma hora en la que usted rendía cuentas, una ciudad media castellana perdía su última fábrica y un joven hacía las maletas rumbo a una macrourbe donde sinceramente no le espera un futuro ilusionante, sino solamente compartir salón y baldas de nevera con desconocidos. Y yo me pregunto, ¿este es el modelo que queremos? Yo creo que estamos construyendo autopistas a la soledad y al desarraigo para muchos españoles. A la misma hora que usted rendía cuentas, una señora abandona un barrio de toda la vida, donde ha vivido toda la vida, porque ya no puede más. El vecindario ya no es para ella. No le quedan vecinos, no le quedan amigos, no le quedan familiares, no quedan los comercios de siempre y el entorno se ha convertido en hostil y en tremendamente caro, con unos precios inasumibles. A la misma hora que usted rendía cuentas, una madre de familia se desespera porque no consigue sacar horas extra para estar con los suyos. Vive a 50 kilómetros de su trabajo, su vida es lo productivo, la carretera y llegar a dormir. Y los pocos días que puede poner la tele se encuentra con que políticos de izquierdas y derechas se ríen de ella por tener un coche diésel. A la misma hora, una joven se siente insegura en su barrio de la periferia de Barcelona o de Tarragona y dice basta. No quiere seguir allí donde no la respetan por ser mujer. No quiere más miradas incómodas ni más comentarios desafortunados. Tampoco quiere que políticos de izquierda o derecha nieguen su realidad. Busca estar tranquila, no quiere ser una heroína. A la misma hora, una unidad monoparental con hijos no encuentra vivienda asequible, ni siquiera destinando el 70% de sus ingresos, ni siquiera teniendo en cuenta que en verdad gana bien, que ganaría como para poder comprar, pero los precios se han disparado y quienes compran son otros de fuera. Actualmente están en limbo. A la misma hora, una chica en Zaragoza le piden 300 euros para empezar a ser candidata a vivir en un cuchitril. ¿Rapiña y voracidad? Pues puede ser, pero lo que también es necesidad en la mayoría. Si uno depende de los ingresos de su segunda vivienda para pagar los gastos de sus hijos y el Gobierno no le garantiza que percibirá la renta, uno se encastilla. A la misma hora, y efectivamente aquí se ha mencionado que la ocupación es un problema del que se habla más que de los desahucios. Los desahucios son un problema, pero la ocupación también. Y a esta misma hora, seguramente en algún lugar del país, a una pareja de ancianos le han ocupado la segunda vivienda. Lo digo porque datos de en 5 años ha subido un 63%, es decir, un dato objetivo. Una segunda vivienda que seguramente han comprado con mucho esfuerzo y que encima han tenido que pagar el IBI de una casa que no pueden disfrutar y los suministros a unos jetas mientras no podían disfrutar de su vivienda. No cabe duda, el Estado ha abandonado a los ciudadanos honrados y tranquilos, a estos señores, pero también a los que tienen al lado un narcopiso, también a los que tienen al lado un punto de venta de droga, cuyo control se disputan en una esquina de forma sangrienta 2 o 3 bandas. También ha abandonado a los más vulnerables de los más vulnerables, que no pueden acceder ya a una vivienda de protección oficial porque otros les han adelantado por la derecha. A la misma hora hay una comunidad de vecinos en lucha porque los 7 pisos turísticos ilegales que hay en su edificio no cesan su actividad y no sabemos qué se va a poder hacer para que de verdad se sujeten a la ley. A la misma hora, un fondo de inversión desembarca en una capital, compra manzanas enteras, expulsa a los vecinos y las convierte en colmenas o cajas de cerillas por las que después pedirá un ojo de la cara. Por cierto, un fondo o un lobby como aquel en el que querían poner de presidenta a Isabel Pardo de Vera, antigua secretaria de Estado socialista. No sé si se acuerdan de esto. A la misma hora, una pareja pospone tener un hijo por la subida de tipos de interés. No por el medio ambiente, no, por los tipos de interés o por los impuestos abusivos que le impiden poder acceder a la compra de vivienda. A la misma hora hay gente en una ciudad dormitorio peleando por tener servicios porque alguien se limitó a poner ladrillos en torno a una carretera y les dejó sin centro de salud, sin instituciones culturales, sin espacios de encuentro y conocimiento mutuo, sin parques y sin frecuencia de transportes. Yo creo que estamos peor que nunca. Y esto no es una plaga bíblica o una maldición. Gobiernan ustedes tienen que afrontar la responsabilidad. Es cierto que hace poco el señor Rodríguez Zapatero dijo que vivíamos un momento dulce. No sé para quién. Yo creo que vivimos un país con enormes problemas de cohesión territorial, con cifras récord de suicidios, con aumento del sinhogarismo, con colas de hambre, con vivienda inasequible, con inseguridad creciente. Se han mencionado ya aquí algunos datos. La gente no se puede emancipar. La edad media de emancipación es 30 años y medio, la más alta de los últimos 20 años. El 85% de los menores de 35 años
vive con sus padres. El 70% de los menores de 35 años en 2000 era propietario. El parque de vivienda para alquiler social en España es del 1% y en Europa la media es del 7,5%, y la vivienda pública es el 2,5% y la media en Europa es el 9,5%. Hay ciudades en las que el precio del suelo ha subido un 50% en un lustro. Y hemos superado la media europea sobre endeudamiento. Cada vez tenemos menos propietarios de rentas bajas. Yo creo que aunque haya muchos retos por cumplir y haya mucha predisposición para satisfacerlos, hay muchos problemas que vienen detrás que no podemos hacer como si no estuvieran existiendo. Y además, la familia ha hecho de amortiguador de muchos de estos problemas. ¿Qué pasaría si no hubiera familias? ¿Quién podría llegar a pagar hipotecas? ¿Quién podría llegar a pagar alquileres? ¿Quién podría llegar a final de mes? ¿Quién no estaría atendido si no tuviera familias? La soledad no deseada es la gran plaga de las ciudades que vienen. Muchos de los problemas de la agenda urbana y la vivienda tienen que ver con la globalización y con la incapacidad de los gobiernos para domesticarla o encauzarla. Por eso me ha sorprendido que usted no haya mencionado nada, salió después en preguntas de algunos de los grupos parlamentarios, ¿qué vamos a hacer con las Golden Visa y con los inversores de fuera? La compraventa ha caído un 15% y, mientras tanto, los precios han subido un 8%. Esto es algo artificial. Si 6 de cada 10 casas están pagando al contado en un momento en que ahorrar es una quimera, ¿quién está comprando? Incluso algunos vienen dopados con ayudas autonómicas o con deducciones autonómicas. Entonces, me pregunto, ¿qué va a hacer usted al respecto y qué le parecen las decisiones tomadas, no solamente en Holanda, como preguntaba en el grupo Sumar, sino también en Canadá o en Portugal? Se puede estar preocupado por nuestros barrios y no hablar de los problemas de convivencia que han traído para muchos, con frecuencia humildes, el multiculturalismo, o se puede hablar de ciudades medias y no mencionar la desindustrialización o la deslocalización de producción a que conducen, creo que, sus políticas. Se puede hablar de ciudades costeras y no hablar de cómo los nómadas digitales están desplazando a los vecinos de siempre y disparando el coste de la vida. ¿Es sostenible para la población local ser una ciudad de moda? Yo creo que no. ¿Se puede hablar de agenda urbana sin mostrar el proceso de sustitución del pequeño comercio familiar por la gran superficie? De verdad, ¿se puede hablar de agenda urbana sin pensar en cómo vamos a proteger a los nuestros de las inclemencias de un mundo global? Y decía que muchos son problemas que tienen que ver con la falta de domesticación o de encauzamiento de la globalización, pero muchos otros tienen que ver con los fracasos de la regulación. Fíjese que, si le soy sincero, a mí no me sonaba mal la regulación. Eso de embridar el mercado para poder hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución, a mí no me sonaba mal. Poner el bien común en el centro a mí no me sonaba mal, pero lo cierto es que no ha salido bien en ningún sitio. Entonces, pongamos el empirismo y la experiencia real por encima del dogmatismo. Si funcionara, pongámoslo sobre la mesa, pero yo creo que no está funcionando. Y cuando ustedes se pusieron a aplicarlo en el Estado, ya teníamos datos suficientes de otras realidades donde no estaba funcionando. De lo que sucedía es que los más perjudicados eran los que tenían menos ingresos. ¿El resultado cuál ha sido? Subida de precios, reducción drástica de oferta de vivienda de alquiler, pues la que era para siempre, de la duradera, en un 12 o un 15%, endurecimiento de requisitos inasequible para muchos, alquileres estacionales disparados, hasta el 10% se ha pasado al mercado estacional, subida de los alquileres más bajos, mercado negro, familias que no pueden ni siquiera, destinando el 80% del salario, salir adelante. Yo creo que usted tiene un gran trabajo por delante y le deseo de verdad mucha suerte y mucho acierto. Creo que nuestro gran reto en materia de agenda urbana y de vivienda es tener un país saludable. Y creo que en este momento ese país saludable al que aspiro no existe. Porque creo que no es saludable un país concentrado en torno a 5 o 6 grandes polos de desarrollo que absorben todo, mientras el resto del país está infradotado. Y usted ha sido alcaldesa de Puerto Llano y ministra de Política Territorial. Entiendo que estará bastante preocupada por la cohesión territorial. No es saludable un país fracturado entre ciudades multiculturales, gentrificadas y conectadas a la gran trama global y otras que están desahuciadas y a las cuales mucha gente mira por encima del hombro. No son saludables, incluso dentro de las grandes ciudades, las enormes diferencias de renta, de servicios o de esperanza de vida que hay entre unos barrios y otros. No son saludables ciudades en las que las familias no pueden quedarse en el barrio en el que han nacido, en el que los hijos están lejos de los padres, en los que no hay futuro para el pequeño comercio familiar. Yo creo que no es saludable ciudades en las que hay más pisos turísticos en sus cascos históricos que niños. Capitales de comarca que se vacían. Ciudades en las que se ponen fronteras de clase a transportistas, a familias pobres de la periferia o a trabajadores manuales porque no pueden cambiar de coche. Para mí un país saludable es un país que tenga ciudades de uso mixto, seguras, tranquilas, donde nos encontremos, donde forjemos y podamos forjar, si así lo deseamos, vínculos fuertes, donde la propiedad esté extendida y el alquiler sea asequible, donde se realice en nosotros, el sujeto colectivo, que es la precondición para la democracia, la soberanía y la nación. Donde hay precariedad residencial, hay precariedad emocional, familiar y de seguridad. Muchas gracias. Usted decía que habían acompañado desde el Gobierno a las personas que aparecían en el diagnóstico, en el relato que yo hacía.
Yo no sé si una compañía más imaginaria o que real, la verdad. No sé yo cómo han acompañado ustedes a las personas que se sienten inseguras en sus barrios. Creo que no lo han hecho. Creo que han dicho que esa inseguridad no existía. Realmente creo que ustedes les han dicho que eso no pasaba, que lo que vivían no lo estaba sucediendo. No sé cómo han acompañado tampoco al pequeño comerciante para que pueda seguir subsistiendo. No sé cómo han acompañado tampoco a las víctimas de los grandes tenedores extranjeros. O cómo han acompañado a las familias para que los barrios sean habitables. O cómo han acompañado a los vecinos de las rentas más bajas de la periferia. Yo se lo decía antes. Más que una mano amable, lo que yo creo que encuentran los que entran a una gran ciudad con su coche de 2002 no es una mano amable, es una mano que le dice por aquí usted no puede pasar porque aquí solo estamos los que tenemos determinada renta o determinada capacidad para cambiar de vehículo. Ingreso mínimo, está llegando. Primera noticia. Salarios, sí, tenemos peores sueldos que hace 20 años. Bono térmico, mi grupo parlamentario se pone a su disposición para garantizar soberanía energética en este país, para explorar y explotar nuestros recursos y para ser suficientes y para no depender de otros. 50% de descuento para el tren, para ir a ver a tu madre a otra provincia. Hombre, está estupendo. Yo tengo esta realidad en mi casa, pero hombre, mejor realidad es no tener que irte a coger el tren una vez al mes o 2 veces al mes al 50%, sino tener oportunidades en esa pequeña ciudad, en esa capital de comarca, que están desapareciendo. Y si me he equivocado de partida, pues lo siento mucho, señora ministra, pero no. Muchas gracias.